Las pesadillas fueron mucho peores de lo que el Doom Slayer había anticipado. Los gritos de los inocentes, y los no tan inocentes, resonaban a su alrededor como un eco interminable, atrapándolo en un torbellino de sufrimiento y desesperación. Pero lo peor no era el caos ni el dolor ajeno, eran los susurros. Palabras apenas audibles, pero profundamente familiares, se filtraban en su mente como dagas invisibles, alimentando un tormento que ni siquiera él podía comprender del todo. Algo dentro de él, enterrado en lo más hondo de su ser, en un rincón donde ni sus incontables batallas, ni su inquebrantable voluntad habían llegado, dolía con una intensidad insoportable. No era furia. No era odio. Era un vacío, una herida antigua que jamás se había cerrado. Las visiones de la tierra ardiendo bajo el yugo del infierno, parecían una broma en comparación con la imagen que ahora tenía ante sus ojos. Un hogar. Un hogar que, a simple vista, parecía intacto, con muebles en su sitio, paredes sin grietas y una atmósfera congelada en el tiempo. Pero era una mentira. No había calor en ese lugar. No había vida. Solo un silencio sepulcral que se hacía cada vez más pesado con cada paso que daba en su interior. El olor a sangre se hacía más fuerte. No era un hedor denso y rancio, sino uno más sutil, como si la tragedia que lo había manchado todavía estuviera reciente. Sus pasos resonaban contra el suelo de madera, un eco hueco que parecía responderle en burla. Las voces susurrantes aumentaban en intensidad, colándose en su mente como parásitos, cada vez más persistentes, cada vez más crueles. El rastro del olor a sangre lo condujo hasta una puerta vagamente familiar. Su sola presencia emanaba una sensación de inquietante déjà vu, como si la hubiera visto antes en algún rincón perdido de su memoria. Los susurros, antes persistentes, ahora eran insoportables. Un aluvión de voces superpuestas que se enredaban unas con otras, formando un zumbido ensordecedor que resonaba en lo más profundo de su alma. Su mano temblaba. Era algo atípico, algo inconcebible. Había desafiado al infierno mismo con una voluntad inquebrantable, había desgarrado carne demoníaca con sus propias manos sin dudarlo ni un instante, pero ahora, frente a esa puerta, su propio cuerpo le traicionaba. Dio un paso al frente, ignorando la sensación de vértigo que amenazaba con arrastrarlo al abismo. Sus dedos se extendieron lentamente, rozando la fría superficie de la llave en la cerradura. Y entonces, justo cuando hizo contacto, la pesadilla colapsó. El Doom Slayer despertó con un grito desgarrador, que reverberó por todo el almacén, un rugido gutural que mezclaba furia, y un terror contenido que nadie jamás imaginaría escuchar de él. El sonido fue seco, violento, una amenaza en sí mismo que habría hecho temblar a cualquier demonio. Su cuerpo, antes inerte sobre el suelo, se alzó de golpe. Sus músculos reaccionaron por puro instinto, tensándose como los de una bestia acorralada. En un parpadeo, la superescopeta apareció en su mano izquierda, el peso familiar del arma anclándolo a la realidad. Apuntó al frente con la precisión de un cazador nato, los latidos de su corazón retumbando en sus oídos como tambores de guerra. Pero no había nada. Giró bruscamente, su respiración pesada resonando en el casco. Su mirada recorrió cada rincón del almacén, escaneando cada sombra, cada punto ciego. Su dedo descansaba sobre el gatillo, listo para volarle la cabeza al primer desdichado, que osara interponerse en su camino. Pero el peligro no estaba ahí. No había demonios. No había gritos. No había sangre. Solo el eco de su propio jadeo y el frío sudor recorriendo su espalda. Doom Slayer, tranquilícese, por favor. La voz de Susan resonó en su oído, serena, pero con una clara nota de preocupación. A pesar del caos que aún ardía en su mente, sus palabras lograron afianzarlo a la realidad. Sus músculos, tensos como cables de acero, comenzaron a relajarse poco a poco. Su respiración, antes errática y pesada, se fue calmando gradualmente, su pecho subiendo y bajando con un ritmo más estable. Su mano, aún aferrada a la superescopeta, bajó lentamente hasta que el cañón apuntó al suelo. Pero la presión en su pecho persistía. No era solo el remanente de la pesadilla, era algo más profundo, algo que su mente aún se negaba a descifrar. Si vas a gritar la próxima vez, avísame por lo menos, ¿vale? La voz de Crimini llegó desde detrás de él, cargada con un evidente tono de molestia. El Doom Slayer giró ligeramente la cabeza, clavando su mirada sobre la pecadora, quien se encontraba acurrucada contra una columna de metal. Estaba sentada en el frío suelo, abrazando sus propias piernas con el ceño fruncido y los oídos bajos. Su expresión oscilaba entre la irritación y el susto, sus ojos reflejando el nerviosismo de alguien que había estado a punto de entrar en pánico.
El Dome Slayer la observó fijamente, su mirada clavándose en ella con una mezcla de desconcierto y curiosidad. El silencio entre ambos se alargó, volviéndose incómodo con cada segundo que pasaba. Crimini, aún abrazando sus piernas, dejó escapar un resoplido y rodó los ojos con evidente molestia. No tienes que estar callado, ¿vale? Puedes decirme algo, no es como si fueras mudo de todos modos. Disculpe su atrevimiento. Lo que la señorita intentó decir es que estaba preocupada por su bienestar y quiere asegurarse de ello. El aire se volvió denso en un instante. Crimini se quedó completamente quieta durante una fracción de segundo, su mente procesando lo que acababa de escuchar. Entonces, en cuanto las palabras hicieron clic en su cabeza, sus mejillas se encendieron como brasas. Su cola se erizó, sus orejas se alzaron de golpe y, sin perder un segundo, se puso de pie de un salto, apuntando con un dedo acusador al Dome Slayer, o más bien, a la inteligencia artificial que había osado soltar semejante disparate. Claro que no. No digas estupideces, idiota. Susan guardó silencio, pero si hubiera tenido un cuerpo físico, probablemente habría esbozado una sonrisa. Aprovechando la confusión de Crimini, la inteligencia artificial continuó su reporte con total naturalidad, como si nada hubiera sucedido. Ha estado inconsciente aproximadamente 4 horas desde la última vez que estuvo activo, Dome Slayer. Hasta el momento, no se ha detectado presencia demoníaca en las cercanías. Creo que es innecesario remarcar lo obvio. Mis disculpas si aún sigue enojada conmigo, señorita. Crimini apretó los dientes, lista para soltarle una réplica mordaz. Nadie podría culparla por hacerlo, considerando lo que acababa de decir la inteligencia artificial. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrir la boca, dejó escapar un suspiro corto y resignado. Miró a un lado, evitando tanto la mirada del Dome Slayer como la presencia incorpórea de Susan. Finalmente, después de un breve silencio, murmuró con algo de incomodidad. Crimini. Disculpe, ¿qué dijo? Me llamo Crimini. No hay necesidad de que me sigas llamando señorita. Un breve silencio se apoderó del lugar, tan denso que parecía que hasta el aire había olvidado moverse. Crimini, aún evitando el contacto visual, notó cómo sus orejas se erizaban, y su cola se agitaba con inquietud, como si una parte de ella dudara si había hecho bien al revelar su nombre. Crimini. Es un bonito nombre. La demonio llena parpadeó, visiblemente sorprendida. Su expresión vaciló un instante, como si no supiera cómo reaccionar. No era algo que escuchara a menudo, y mucho menos viniendo de una inteligencia artificial. Claro, como tú digas. Pero entonces, la voz de Susan se hizo escuchar de nuevo, con un tono analítico que contrastaba con el momento que acababa de formarse. Aunque es curioso que una demonio inferior tenga un nombre propio. Ok, acabas de arruinar el ambiente. Mis disculpas, señorita, digo, Crimini. Todo esto es nuevo para mí en lo que respecta a la investigación de demonios. Mejor no digas nada, ¿vale? Solo si el Dome Slayer lo pide. Crimini resopló y cruzó los brazos con fastidio. Su mirada se posó en el suelo por unos segundos, antes de desviarse hacia el Dome Slayer, quien seguía observándola en silencio. ¿Te encuentras bien, grandote? El Dome Slayer asintió sin dudar. Sin embargo, Crimini no estaba segura de si debía creerle. Podía estar mintiendo con la misma facilidad con la que destrozaba demonios, aunque, si ese era el caso, no podía culparlo. Esos tipos sí que te dieron una paliza. El Dome Slayer gruñó con molestia, un sonido bajo y gutural que dejó claro lo poco que le gustaba la insinuación. Lo tomaré como un sí. Crimini, no creo que sea buena idea que... Susan intentó intervenir, pero su voz fue interrumpida abruptamente cuando el Dome Slayer habló con total claridad. ¿Por qué lo hiciste? Crimini parpadeó, sorprendida por un instante. No era porque el Dome Slayer le hablara, ya lo había hecho antes, especialmente cuando casi los matan esos idiotas, sino por la pregunta en sí. ¿Cómo? ¿Por qué hiciste esa locura? En cuanto las palabras hicieron eco en su mente, Crimini comprendió a qué se refería el Dome Slayer. Aún así, no tenía una respuesta clara. Se frotó el brazo izquierdo, su mirada desviándose por un instante mientras buscaba las palabras adecuadas. Contesta la pregunta, mocosa. El tono áspero del Slayer, carente de paciencia, le arrancó un gruñido molesto. Frunció el ceño y respondió con sequedad. No lo sé, eso no es una respuesta convincente, señorita Crimini. Que no lo sé. ¿Vale? No lo sé. Su voz resonó en el almacén con más fuerza de la que había planeado. El silencio cayó sobre ellos como una losa, denso y pesado.
Crimini respiraba con agitación, su cola agitándose con nerviosismo mientras el Doom Slayer seguía observándola en completo silencio. Su mirada fija le resultaba insoportablemente intensa, pero no apartó los ojos. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro y se llevó una mano a la frente. Se quedó así unos segundos, tratando de ordenar sus pensamientos. Cuando bajó la mano, su expresión había cambiado. Supongo que lo hice porque tú no me dejaste morir. La respuesta dejó al Doom Slayer completamente desconcertado, tanto que ni siquiera Susan podía procesar la situación de inmediato. Su mirada se intensificó, clavándose en Crimini con una ceja alzada, su desconcierto palpable en su postura rígida. La pecadora continuó con su explicación, su voz firme, aunque cargada de una extraña mezcla de emoción reprimida. Tuviste muchas oportunidades de dejarme atrás, de abandonarme a mi suerte mientras esos idiotas nos cazaban. Podrías haberme lanzado directamente a la boca de la muerte, o usado mi cuerpo como escudo para protegerte. Podías haberme dejado morir como lo haría cualquiera, pero no lo hiciste. En cambio, me salvaste, cada vez que estaba al borde de la muerte. Y te lo agradezco, aunque no tengo ni idea de por qué lo hiciste. De repente, Crimini levantó su mano con rapidez, apuntando su dedo hacia el Doom Slayer mientras su expresión cambiaba abruptamente, llenándose de irritación. No te confundas. No te perdono por haber pateado mis pastelitos, y por haberme arrastrado a tu pequeña y caótica aventura. Su mano cayó hacia abajo con un movimiento brusco, como si desechara el asunto con un gesto. Sin embargo, su expresión se suavizó en cuestión de segundos, y una sonrisa juguetona se asomó en su rostro, tan fugaz como sincera. Pero de todas formas, gracias, grandote. El Doom Slayer se quedó sin palabras ante el agradecimiento de Crimini. De todas las cosas que podía esperar de ella, jamás pensó que escuchar un gracias estuviera entre ellas. Además, no iba a dejar que esos imbéciles se salieran con la suya, después de hacerme el día aún más miserable. El Doom Slayer solo puso los ojos en blanco ante la burla implícita en las palabras de Crimini, reconociendo el orgullo con el que hablaba. Estaba claro que le gustaba pensar que había sido ella quien lo había salvado. Se cruzó los brazos en silencio, su postura firme pero inquisitiva, como si su propio lenguaje corporal le preguntara a Crimini si realmente lo decía en serio. Vamos, no te pongas tímido en reconocer a tu salvadora. El Doom Slayer no dijo nada. Se quedó ahí, en silencio, observando a Crimini con los brazos todavía cruzados, manteniendo una calma imperturbable. Si me estás escuchando, ¿verdad? Nuevamente, el Doom Slayer se mantuvo en silencio. Te encanta hacerte el misterioso, ¿eh? No te culpo, honestamente, te ves algo sexy, pero no me malinterpretes, no es que me gustes ni nada. Crimini esperaba que el Doom Slayer gruñera o hiciera algún movimiento intimidante para asustarla, pero no lo hizo. Se quedó completamente inmóvil, sin decir una sola palabra ni mover un músculo. Incluso Susan permaneció en silencio, lo que hizo que la incomodidad creciera hasta que, finalmente, Crimini soltó un suspiro y levantó las manos en señal de rendición. Ok, tú ganas. Ya deja de hacerte el tonto, ¿quieres? El Doom Slayer acepta tu rendición. Hija de puta. Te hacía la sorda, ¿verdad? No, simplemente, como el Doom Slayer no decía nada, opté por seguir su ejemplo y tampoco pronunciar ninguna palabra. En serio, no tienes idea de cuánto te odio. Aprecio el sentimiento. Crimini apenas podía contenerse. La frustración la carcomía por dentro, y por un instante consideró lanzarse sobre el Doom Slayer, solo para arrancar a esa maldita inteligencia artificial de su casco. Sabía que estaba ahí, lo sentía, y eso solo avivaba su furia. Pero la imagen mental del Doom Slayer, partiéndole la columna como si fuera una ramita, la hizo reconsiderar rápidamente. Con un resoplido exasperado, hizo un puchero y se dejó caer en un rincón del almacén, cruzando los brazos como una niña molesta, mientras su cola golpeaba el suelo con irritación. Por supuesto, el Doom Slayer no le prestó la menor atención. Sin perder el tiempo, dirigió su mirada hacia la puerta enrollable, y comenzó a avanzar con la clara intención de marcharse. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a ella, la voz de Susan resonó en su casco con su tono sereno pero firme. Doom Slayer, comprendo su deseo de continuar, pero lo más prudente sería esperar hasta que la situación se estabilice. Desconocemos si el enemigo planea un segundo asalto, posiblemente más devastador, y existe la posibilidad de que intenten usar el virus contra usted una vez más. Un gruñido de fastidio escapó del Doom Slayer mientras se giraba con brusquedad, buscando un lugar donde sentarse.
La idea de quedarse quieto le resultaba insoportable, especialmente cuando ansiaba una revancha, pero no tenía muchas opciones. Con todo el caos que había desatado horas atrás, era casi seguro que la realeza de este infierno ya estaba al tanto de su presencia, y probablemente el cielo de este mundo también. Cuando el Doom Slayer finalmente encontró un lugar adecuado, se dejó caer contra la pared, apoyando la espalda en ella mientras doblaba una rodilla, y descansaba una mano sobre esta. Coincidentemente, quedó a unos 30 metros de Crimini, quien, sin prestarle demasiada atención, permanecía apoyada contra otra pared, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, aún molesta con Susan. Durante el resto del día, ninguno de los dos, o bueno, tres, si se incluía a Susan, pronunció palabra alguna. Cada quien se mantuvo ocupado en lo suyo, dejando que las horas transcurrieran en un silencio tenso pero funcional. Fue solo hasta que la fatiga comenzó a pesar en los párpados de Crimini, que su cuerpo finalmente cedió. Poco a poco, sus ojos se fueron cerrando, su respiración se hizo más lenta, y tras un día colmado de caos y destrucción, al fin pudo entregarse al descanso. Señorita Crimini, es hora de despertar. La voz de Susan resonó dentro de la mente adormilada de Crimini. Con un hilo de baba escurriéndose por la comisura de sus labios, apenas lograba conectar una idea con otra, mientras su cuerpo se negaba a moverse. Fue entonces que una bofetada repentina en la mejilla izquierda, cortesía del Doom Slayer, la sacó bruscamente del letargo. Su cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron de golpe y, con una expresión feroz, lanzó una mirada afilada como navaja al Doom Slayer, rebosante de una furia contenida por haber sido arrancada de su descanso. ¿Pero qué carajos te pasa? No puedes dejarme dormir un maldito minuto. Para empezar, buenas noches. Y en segundo lugar, ha descansado más que suficiente. Afortunadamente, no se ha registrado actividad enemiga durante ese periodo. ¿Eh? ¿Y cuánto tiempo estuve dormida? Aproximadamente 48 horas, aunque con algunos interludios de quejidos y murmullos sin sentido, que no aportaron mucho al ambiente. ¿Te estás burlando de mí? Si quieres verlo de esa manera, entonces sí. Los gruñidos de Crimini no se hicieron esperar, pero en cuanto Susan mencionó que habían pasado 48 horas, su mente hizo los cálculos rápidamente. Eso era prácticamente 2 días enteros. Dices que han pasado 48 horas. Es correcto. Es el tiempo aproximado que estuvo dormida, mientras el Doom Slayer montaba guardia. Aunque al principio fue preocupante, sus signos vitales indicaban que seguía respirando con normalidad. ¿Y por qué no me despertaron? El Doom Slayer consideró que, después de todo lo ocurrido, lo mejor era dejarla descansar. Crimini frunció el ceño al principio, sorprendida por la información, pero su expresión pronto se transformó en una sonrisa traviesa mientras dirigía una mirada burlona al Doom Slayer. Aún te preocupas por mí. Qué tierno de tu parte. El Doom Slayer ignoró por completo las provocaciones de Crimini, permaneciendo con los brazos cruzados, y sin mostrar ni el más mínimo signo de inmutarse. El silencio que se instaló entre ellos no duró ni un minuto, pues Crimini, con rapidez, se levantó y se sacudió la ropa, deshaciéndose del polvo que había acumulado, incluso en su trasero. Al finalizar, y con una sonrisa juguetona en el rostro, se acercó al Doom Slayer y, sin perder su actitud traviesa, le pidió que la guiara. ¿Nos ponemos en marcha, o qué? Sin pronunciar una sola palabra, como era habitual en él, el Doom Slayer se acercó a la puerta enrollable y, con una brutal patada, la redujo a un amasijo de metal retorcido. El estruendo fue ensordecedor. Crimini se estremeció al instante. Su cola se erizó como la de un felino en alerta, y sus ojos se abrieron de par en par. Llevándose una mano al pecho, soltó un jadeo ahogado. No tenía claro si el Slayer estaba molesto, o si simplemente lo había hecho por puro impulso, aunque, conociéndolo, apostaba por lo segundo. El Slayer giró apenas la cabeza hacia ella, y, con un gesto seco de la mano, le indicó que avanzara. Crimini tragó saliva con fuerza, asintió con una mezcla de nervios y fastidio, y fue la primera en cruzar el umbral del almacén. El Doom Slayer fue el último en salir, cerrando simbólicamente la escena al abandonar aquel refugio improvisado, al menos por ahora. Porque no pasaría mucho antes de que las bandas demoníacas de Ciudad Pentagrama regresaran a profanar ese mismo lugar, transformándolo de nuevo en una madriguera de caos, lujuria y drogas, donde las reglas no existían y el desenfreno reinaba. Una vez fuera del almacén, Crimini alzó la mirada hacia el cielo carmesí del infierno. Allí seguía, suspendido como una herida abierta en los cielos.
El paraíso. Su luz divina brillaba con un fulgor sereno, indicando que ya había caído la noche sobre todo el anillo del orgullo. Al volver la vista a su alrededor, contempló el paisaje desolado que la rodeaba. Aquel páramo olvidado por Dios, en el corazón de la zona industrial de Ciudad Pentagrama, permanecía tan lúgubre y silencioso como siempre. Nada se movía, ni un alma se hacía presente. Solo durante las caóticas fiestas demoníacas, es que ese sitio cobraba una grotesca vida. El pensamiento de haber dormido 2 días, sin ser atacados por aquellos idiotas, hizo que Crimini soltara un suspiro aliviado. Sin embargo, su mirada se desvió de forma instintiva hacia el Dome Slayer, que parecía estar ocupado, quizá en comunicación privada con Susan. Sin saber por qué, bajó la cabeza y clavó los ojos en el suelo, con una expresión sombría, casi triste. No comprendía del todo ese repentino nudo en el pecho, aunque tenía una idea. Era obvio que, después de esto, él seguiría su camino, y ella el suyo. No era como si fueran amigos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué dolía? Tomó aire con fuerza, inflando el pecho para ahogar ese peso en su interior, y luego se volvió hacia el Slayer. Esbozó una sonrisa ligera, cargada de una melancolía que se le escapaba por los ojos. ¿Sabes? Toda esta pequeña locura no estuvo tan mal después de todo. El Dome Slayer, que hasta entonces no había prestado atención a nada más que a su entorno, giró la cabeza al oír su voz. Sus ojos se posaron sobre ella con una intensidad tranquila que, para Crimini, parecía reflejar una genuina curiosidad, aunque quizá solo era una ilusión suya. Se acomodó un mechón del cabello detrás de la oreja, lo miró una última vez con esa sonrisa nostálgica y añadió con suavidad: Cuídate mucho, grandote. Y con esas últimas palabras, Crimini se dio la vuelta, lista para regresar a casa y retomar su solitaria y eterna existencia en el infierno, un cierre casi perfecto para el capítulo de su vida, poético incluso, si no fuera porque una mano enguantada la detuvo en seco. El Dome Slayer la había sujetado del brazo derecho. Su agarre era firme, pero medido, lo suficiente para detenerla sin hacerle daño. Crimini parpadeó, sorprendida, y giró lentamente la cabeza por encima del hombro. Su mirada se encontró con el impenetrable visor del casco, tan mudo como siempre. Luego bajó los ojos hacia su brazo, todavía atrapado en la mano del azote del infierno. Volvió a mirar al Slayer. Luego a su brazo. De nuevo al Slayer. Y otra vez al brazo. El ciclo se repitió un par de veces mientras trataba de procesar lo que estaba ocurriendo. Finalmente, alzando una ceja, murmuró con una mezcla de confusión, curiosidad y un ligero toque de nerviosismo: Dome Slayer, ¿qué estás haciendo? El Dome Slayer no desea que regrese sola a casa, señorita Crimini. La acompañaremos. La voz de Susan resonó con serenidad en los oídos de Crimini, pero la demonio parpadeó varias veces, atónita. ¿Había escuchado bien? ¿La inteligencia artificial acababa de decir que él quería acompañarla? Si aquello era una broma, entonces Susan podía irse directamente al Averno, por jugar con algo tan absurdo. No tardó ni 3 segundos en expresarlo. Esto es algún tipo de broma, Susan. Negativo. Hablo con total seriedad. El Dome Slayer desea asegurarse de que llegue a su hogar sana y salva. De hecho, fue una decisión que discutimos durante el tiempo en que usted permanecía profundamente dormida, señorita Crimini. La pecadora apenas podía creerlo. Sus ojos se posaron en el Dome Slayer, quien, en silencio, asintió con la cabeza, confirmando sin palabras que, en efecto, tenía la intención de escoltarla hasta su hogar, para asegurarse de que llegara sana y salva. Crimini bajó la mirada unos segundos, soltando un suspiro largo antes de alzarla de nuevo, resignada. Está bien, tú ganas, pero, ¿podría soltarme el brazo por favor? Me estás empezando a cortar la circulación. Aunque no estaba seguro de si lo último lo había dicho en serio, o en broma, el Dome Slayer aflojó el agarre y dejó libre a Crimini. Ella se frotó el brazo con exageración, aunque él sabía que apenas había aplicado fuerza. Resignado, sacudió levemente la cabeza y pasó junto a ella sin decir nada. Para sorpresa de Crimini, el Slayer se arrodilló frente a ella. ¿Eh? Fue lo que murmuró Crimini, ladeando la cabeza con curiosidad. Su confusión aumentó al verlo llevar una mano a la nuca en un gesto claro. Quería que se subiera a su espalda y se sujetara de su cuello. Crimini lo miró, parpadeó un par de veces y luego soltó una carcajada. ¿En serio? ¿Me vas a llevar como una mochila? Vamos hombre, no hace falta. Mejor busquemos una camioneta o algo, sí. Este es el medio más rápido y discreto. Así evitaremos llamar la atención, al menos por esta vez.
Además, no entiendo por qué se queja, si no es la primera vez que se aferra al cuello del Dome Slayer. No me estoy quejando. Solo digo que no es necesario. No es como si nos estuvieran disparando como hace 2 días, por ejemplo. Señorita Crimini. Sí. Cierra la boca y súbase de una vez. Una vena palpitaba en la frente de Crimini, mientras luchaba por contener los gruñidos, que amenazaban con escapar de su garganta. Finalmente, soltó un suspiro exasperado, rodeando los ojos antes de colocarse a regañadientes detrás del Dome Slayer. Sin decir palabra, se aferró con firmeza al cuello del hombre, que había reducido ejércitos demoníacos a cenizas con una brutalidad sobrehumana. Luego, con una mezcla de incomodidad y resignación, rodeó su cintura con las piernas, sintiendo como las manos enguantadas de él se posaban con naturalidad sobre sus muslos posteriores para sostenerla. El calor que recorrió su cuerpo fue instantáneo, incómodo y difícil de ignorar, y sus mejillas se tiñeron de un rubor sutil pero revelador. En su mente, regresó la imagen vívida de la última vez que se había visto obligada a aferrarse a él así. Una frenética huida bajo ataque enemigo, el Dome Slayer trepando paredes y saltando entre edificios como un maldito superhéroe, con su super escopeta balanceándose del gancho como si nada. Fue un milagro no haber caído entonces, y aunque esta vez no los perseguía nadie, la sensación era inquietantemente similar, solo que en silencio, sin explosiones ni disparos, pero con la misma tensión en el aire. Una vez comprobó que Crimini estaba bien sujeta, con sus firmes brazos alrededor de su cuello, y sus piernas cruzadas con precisión alrededor de su cintura, el Dome Slayer se incorporó en un solo movimiento, como si no llevara más que una mochila ligera, no una demonio de más de 1,5 metros aferrada como un koala nervioso. Indique el camino, señorita Crimini. ¿No habíamos acordado en que dejarías de llamarme señorita? Señorita Crimini suena mucho más elegante que solo Crimini, señorita. La inteligencia artificial respondió con una serenidad casi burlona, como si la contradicción no fuese más que una nimiedad indigna de discusión, lo que, por supuesto, solo logró que Crimini apretara los dientes y soltara un resoplido agudo, como una tetera a punto de estallar. Por suerte, logró contenerse antes de explotar y decidió ignorar a Susan para centrarse en lo importante: dar las indicaciones hacia su hogar. Su departamento se encontraba en un viejo edificio de 10 pisos, enclavado en pleno corazón de Ciudad Pentagrama, dentro de una de las zonas más miserables y decadentes del Anillo del Orgullo, un sector irónicamente apodado el miserable basurero. Un nombre pésimo, sí, pero tristemente apropiado para el entorno. La primera y única vez que el casero estuvo de buen humor, Crimini logró alquilar una habitación por un precio razonable. Desde entonces, el muy cerdo no había hecho más que subir la renta con cada oportunidad que se le presentaba, abusando de su posición con un descaro repulsivo. Pero bueno, estaban en el maldito infierno. Lo raro sería que no fuera así. ¿No vives con tus padres? La pregunta de Susan cayó como un balde de agua helada, golpeando a Crimini por sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par, descolocados, pero aquella reacción apenas duró un segundo antes de que algo más pesado se apoderara de su rostro. Una sombra, una grieta vieja que se volvía a abrir. Bajó la mirada lentamente, fijándola en el hombro del Dome Slayer con una expresión cargada de rabia contenida, tristeza, y algo más profundo. Algo que dolía, y mucho. No quiero hablar de eso. El Dome Slayer giró apenas la cabeza, lo justo para verla de reojo. No necesitó que dijera más. Su postura, la forma en que evitaba el contacto visual, cómo sus dedos se aferraban con fuerza innecesaria a su cuello, todo en ella hablaba de una herida vieja no cerrada de su pasado. Entiendo, problemas familiares. Crimini apretó la mandíbula, hasta que sus labios se sellaron en una línea tensa. Durante un momento largo, el silencio fue su única respuesta. Y cuando por fin habló, su voz sonó afilada, cargada de un filo que no aceptaba discusión. Susan, te lo voy a decir solo una vez. No vuelvas a tocar ese maldito tema, ¿vale? No quiero hablar de eso. Ni ahora ni nunca. El ambiente se sumió en un silencio abrupto y espeso, como si el aire se hubiera vuelto de plomo entre ellos. Incluso el Dome Slayer no se atrevió a romperlo. En cuestión de segundos, aquella pausa se tornó incómoda, casi sofocante, pero la mirada de Crimini, aún baja y endurecida, hablaba por sí sola. No había lugar para más preguntas. No sobre eso. No ahora. Mis disculpas, Crimini. La disculpa de Susan resonó en los oídos de Crimini, quien, al escucharla, soltó un leve suspiro. Ese simple gesto pareció ser suficiente para quebrar el pesado silencio que los envolvía.
Su expresión se suavizó un poco, pero la irritación aún se notaba claramente. Con un tono cargado de impaciencia y cansancio, las palabras escaparon de sus labios, cortantes y directas. Solo, vámonos de una maldita vez. El Dome Slayer no necesitó que se lo dijeran 2 veces, para estar de acuerdo. Estar allí era, en el mejor de los casos, sofocante. Apenas Susan identificó la ubicación exacta del sector a través de la red infernal, resaltándola con un punto rojo sobre el mapa proyectado en su visor, el cazador de demonios se impulsó con un salto brutal que lo lanzó al aire. Su cuerpo se arqueó con precisión militar, mientras aterrizaba en el tejado más cercano, amortiguando el impacto con la soltura de quien ha hecho esto 1000 veces. Sin perder el ritmo, volvió a impulsarse una y otra vez, atravesando las alturas de la ciudad con una eficiencia silenciosa, como una sombra hecha carne y furia. No tardaron en dejar atrás el páramo desolado, y adentrarse en las zonas más activas, y densamente pobladas de Ciudad Pentagrama, donde la esencia del infierno se mostraba sin filtro ni decoro. Desde los tejados, Crimini podía ver todo con claridad. Demonios de todo tipo entregados a sus más bajos instintos sin el menor reparo. Algunos se enfrascaban en brutales peleas callejeras por territorios, apuestas o simple diversión. Otros se drogaban sin medida, inyectándose o aspirando sustancias que chispeaban con tonos neón antinaturales. En callejones mal iluminados, se oían risas guturales, gemidos, y el metálico chasquido de armas pasándose de mano en mano. Las esquinas bullían de actividad. Grupos de demonios conversaban entre tragos de alcohol de dudosa procedencia, prostitutas con cuerpos imposiblemente moldeados susurraban a potenciales clientes, mientras que bandas callejeras marcaban su presencia con música estridente, y grafitis que palpitaban como si tuvieran vida propia. El hedor del pecado era casi palpable, una mezcla de sudor, sangre, humo y desesperación envuelta en luces rojas, púrpuras y verdes que iluminaban las fachadas decadentes de edificios que parecían a punto de desplomarse por el puro peso de la depravación. Mientras el Dome Slayer continuaba su avance, corriendo y saltando con una precisión inhumana de tejado en tejado por los sectores más densamente poblados de Ciudad Pentagrama, Crimini comenzó a sentirse un poco mejor. El tema de sus padres era un abismo que prefería no mirar, mucho menos compartir con desconocidos, y aunque técnicamente el Slayer ya no le era del todo ajeno, seguía sin ser alguien a quien confiara esa parte de su vida. Y Susan, por más avanzada que fuera, seguía siendo solo una voz incorpórea y molesta en un casco. Aún así, el cambio de ambiente le ayudaba. Sentir cómo el aire le acariciaba el rostro, aunque viniera cargado de pecado, humo, y esa esencia acre y rancia que define el anillo del orgullo, tenía algo casi liberador. No era limpio, ni fresco, pero era movimiento. Era vida en medio del hedor. Y sobre todo, no estaban huyendo. Por primera vez desde que lo conoció, no había proyectiles silbando sobre sus cabezas ni demonios persiguiéndolos como sabuesos rabiosos. Eso hacía toda la diferencia. Crimini aferró con más fuerza los brazos alrededor del cuello del Slayer, presionándose contra él para mantener el equilibrio, aunque no era estrictamente necesario. El tipo era una maldita roca en movimiento. Firme, constante, imparable. Su ritmo no flaqueaba ni por un segundo. Cada aterrizaje era preciso. Cada salto, un acto de brutal elegancia. Sin pensarlo demasiado, Crimini apoyó la barbilla en su hombro. Cerró los ojos por un instante, y se permitió saborear esa rara sensación de calma. Eventualmente, el trayecto llegó a su fin con una última sacudida brusca, cuando el Dome Slayer aterrizó con fuerza sobre un tejado agrietado, haciendo crujir las baldosas bajo su peso. Crimini sintió el cambio al instante. El movimiento se detuvo por completo, el aire turbulento que rozaba su rostro se desvaneció, y el familiar retumbar de los saltos desapareció, reemplazado por un silencio espeso que apenas era interrumpido por el murmullo lejano del caos urbano. Abrió los ojos lentamente, y alzó la vista, justo a tiempo para observar el panorama infernal que se extendía frente a ellos. Habían llegado. No había duda. El miserable basurero no era solo una descripción, sino un reflejo exacto del lugar. Abajo, las calles parecían un vertedero interminable de basura descompuesta, trozos de metal oxidados, y estructuras que luchaban por mantenerse en pie, como si todo en ese sector estuviera al borde de la descomposición final. Las luces titilaban en tonos rojos y verdes enfermizos, creando una atmósfera opresiva, como si el aire mismo estuviera impregnado con el peso de años de decadencia. Crimini no necesitó hacer más que un breve suspiro, marcado por una resignación amarga, para confirmar lo que ya sabían.
Señaló con el brazo extendido hacia un viejo edificio, que destacaba entre la multitud de ruinas. Una construcción alta y estrecha, de concreto agrietado y con tuberías oxidadas que salían por todas partes, como las arterias de un monstruo moribundo. Las ventanas rotas se asomaban como ojos vacíos, y un cartel torcido apenas lograba sostener las letras corroídas de su nombre: La Colmena del Olvido. La fachada estaba llena de grafitis obscenos y marcas de fuego. Ahí. Quinto piso. Ve la ventana tapada con cartón y una camiseta de Motorhead pegada encima como si marcara territorio. Ese es mi hogar. Asintiendo con la cabeza, el Dome Slayer no tardó en localizar la ventana tapada con cartón, y con la camiseta de Motorhead adherida en su superficie. Sin apartar la vista del edificio, comenzó a retroceder, sus pasos firmes resonando sobre el tejado. Al llegar al borde, soltó lentamente sus manos de los muslos de Crimini, y giró ligeramente la cabeza por encima del hombro derecho, lanzándole una mirada silenciosa, como si esperara su aprobación para el próximo salto. Crimini sostuvo la mirada en el visor del Dome Slayer, sus ojos reflejando una mezcla de nerviosismo y confianza muda. Tragó saliva con disimulo y, tras un leve respiro, asintió con suavidad. Al hacerlo, sus manos reforzaron el agarre alrededor del cuello del Slayer, mientras cruzaba las piernas con más firmeza en su cintura, apretándolo como si fuera una llave de lucha, o un ancla que la mantenía segura para lo inevitable. Una vez que se aseguró de que Crimini estaba lista, el Dome Slayer no vaciló ni un instante. Sus ojos volvieron a enfocarse en el edificio frente a ellos, una estructura que parecía estar a un suspiro del colapso. Crujió los nudillos con un movimiento seco, como un preludio de lo inevitable, y de pronto comenzó a correr. Cada zancada retumbaba en el techo, mientras el objetivo se aproximaba a una velocidad vertiginosa. En el último instante, justo antes de llegar al borde, dio un salto impulsado por toda la fuerza brutal de sus piernas blindadas. El mundo pareció ralentizarse, los escombros suspendidos en el aire, el viento silbando entre los dientes de metal, y el cuerpo del Dome Slayer, con Crimini aferrada a él con brazos y piernas, volando por un instante eterno hacia el edificio. Con un impacto sordo y seco, los dedos del Slayer se clavaron en la pared agrietada como garras, sujetándose al concreto podrido con fuerza sobrehumana. Crimini cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Con una sonrisa gradeada y la voz empapada de sarcasmo, murmuró al oído del cazador: Por un momento pensé que íbamos a besar el pavimento. El Dome Slayer apenas le dedicó una mirada. En lugar de eso, se deslizó por la pared como una sombra blindada, cada movimiento tan calculado y preciso como el tic-tac de una bomba a punto de estallar. Cada paso era firme, silencioso, ejecutado con la disciplina de un cazador, que había caminado por los peores infiernos sin perder el enfoque. No podía permitirse perturbar el hormiguero de podredumbre que latía tras las ventanas cuarteadas. El edificio entero parecía una colmena en descomposición, un panal de decadencia y caos. En una habitación, una banda de criminales se descomponía en una balacera de gritos histéricos y cristales rotos, como una ópera de pólvora escrita por imbéciles. Un par de metros más allá, una familia de IMSS devoraba basura procesada frente a un televisor parpadeante, riendo con la clase de humor tan vulgar, que hasta el concreto parecía querer arrancarse los oídos. Y luego, el infierno personal de Crimini. Una pareja de demonios fornicaba con tal entusiasmo, ruidoso y descoordinado, que los lamentos de placer se confundían con gritos de guerra. El sonido era tan molesto, tan innecesariamente estridente y prolongado, que un tic nervioso sacudió el párpado de la pequeña demonio. Juro por Jesucristo que esta noche los voy a castrar con mis propias garras. El Dome Slayer no reaccionó. Ni un suspiro. Su enfoque era absoluto, incorruptible, como si el caos que los rodeaba no fuera más que un decorado irrelevante. Ya había causado suficiente alboroto sin querer 2 días atrás como para arriesgarse a otro espectáculo gratuito. Finalmente, tras desplazarse por un tramo de concreto que crujía bajo su peso como si estuviera protestando, llegó a su destino. Allí estaba, la camiseta de Motorhead pegada al cartón, marcando un territorio que solo Crimini podía reclamar. Era el único acceso hacia su habitación, si se ignoraba la puerta principal. Solo quedaba un paso: retirar la barrera improvisada y permitir que la demonio, aún aferrada a su espalda, pudiera regresar a su peculiar y caótico hogar. Ok, grandote, escucha. Le puse demasiada cinta adhesiva al otro lado, así que es posible que tengas que... Crimini no terminó la frase. El Dome Slayer, con una precisión casi militar, retrocedió su brazo y estampó su puño en el centro de la camiseta de Motorhead.
El impacto fue seco y violento, arrojando el cartón hacia la puerta de Crimini con un sonido sordo que resonó en la habitación. Crimini, incapaz de reprimir una risa entre dientes, continuó. Golpearlo para abrirme el paso. Ignorando el último comentario de Crimini, el Dome Slayer no perdió el tiempo. Se deslizó por la ventana hacia el interior del departamento, su armadura rozando el marco con apenas el espacio justo, para no desmantelar media pared en el proceso. Aún así, la estructura chirrió como si supiera exactamente a quién estaba dejando entrar. Ya dentro, su mirada barrió la habitación con precisión quirúrgica, evaluando cada rincón como si buscara amenazas. Crimini seguía aferrada a su espalda, pero ni eso alteraba la frialdad táctica de sus movimientos. Como era de esperarse, el orden brillaba por su ausencia. Las paredes, mal pintadas y cubiertas de grietas, estaban adornadas con pósters de bandas punk y reliquias del mundo humano. Algunos aún se mantenían erguidos con dignidad. Otros colgaban rotos, sostenidos por cintas negras o tachuelas oxidadas, como veteranos de 1000 batallas decorativas. El suelo crujía bajo sus botas, como si se quejara con cada paso. Estaba sepultado bajo latas de gaseosa vacías, envoltorios arrugados, ropa tirada al azar y una constelación de objetos personales esparcidos sin ningún sentido lógico, como si una tormenta adolescente hubiera pasado en cámara lenta. El bote de basura, rebasado hace días, yacía tan desbordado, que era difícil saber si aún intentaba cumplir su función, o si ya se había rendido al caos circundante. Y en medio de todo, la cama. Sorprendentemente grande, pero visiblemente derrotada. El colchón se hundía en el centro como un cráter, las sábanas estaban hechas un desastre de arrugas y manchas de dudosa procedencia, y una almohada reventada mostraba parte de sus entrañas, como si hubiera perdido una batalla contra alguna criatura nocturna. ¿Verdad que está bonito? El Dome Slayer giró apenas la cabeza, para mirarla por encima del hombro. Crimini le sostuvo la mirada con una sonrisa rebosante de sarcasmo, como si realmente esperara una ovación. No hacía falta verle el rostro por completo. Bastaron el ángulo de su mirada, el sutil giro de cuello y el silencio tan denso como una lápida recién sellada, para transmitir un mensaje claro como el acero. ¿Estás hablando en serio? Crimini soltó una carcajada, divertida por la elocuente falta de respuesta. Se deslizó de su espalda con la agilidad de un felino callejero, soltando su agarre del cuello y la cintura del cazador. Avanzó con calma hasta su cama, se dejó caer con un suspiro exagerado al borde, y luego se desplomó hacia atrás, dejando que su torso se hundiera en el colchón como si lo abrazara el abismo. Hogar, dulce hogar. El Dome Slayer negó con la cabeza, ajeno a la teatralidad. Se giró sin decir palabra y se dirigió directamente a la ventana. No iba a usar la puerta. No por cortesía, ni por preferencia. Por estrategia. Si alguien lo veía saliendo de la habitación de Crimini, no solo entraría en pánico por su mera presencia, y el reciente historial de masacres, que arrastraba consigo como una sombra, sino que también podría sacar conclusiones tan estúpidas como peligrosamente erróneas. Como pensar que había tenido sexo con la residente. Una idea tan ridícula que casi resultaba ofensiva, si no fuera porque este mundo no dejaba de superar sus propias cotas de absurdo. Llevaba apenas 2 días en este infierno alternativo, y ya había presenciado con sus propios ojos como la mismísima princesa del infierno, Charlie Morningstar, rompía en una canción alegre y coreografiada. Era como estar atrapado en una pesadilla musical patrocinada por Disney. Música, pasos sincronizados, y un espectáculo tan surrealista que ni su armadura podía blindarlo contra el bochorno. Así que sí. Mejor la ventana. Sin embargo, justo antes de que pudiera salir, el Dome Slayer se detuvo en seco al oír la voz de Crimini detrás de él. ¿Ya te vas? El Dome Slayer giró levemente, observándola con una ceja alzada. No por sospecha, sino por simple confusión. La mirada de Crimini ahora estaba decorada con una sonrisa pícara, demasiado ensayada para ser genuina. Debajo de ese gesto travieso, era evidente la decepción. ¿No quieres tomar algo? No tengo alcohol, pero lo que tengo tiene suficiente azúcar como para mantener a un muerto bailando. El Dome Slayer no respondió de inmediato. Hacía mucho que no comía, y aún más desde que su cuerpo había dejado de requerirlo. No obstante, con un leve movimiento de cabeza, declinó la oferta. Cortés, pero firme. Crimini sostuvo la sonrisa por un instante más, hasta que finalmente se deshizo como un nudo mal atado. Bajó la mirada, sus orejas plegándose sutilmente hacia atrás. Se frotó el brazo con nerviosismo, como si tratara de aferrarse a algo invisible para no parecer tan vulnerable. Supongo que aún tienes asuntos pendientes con ese imbécil, ¿no?
Crimini alzó la mirada, sus ojos encontrándose con los del Doom Slayer. Él no respondió con palabras, solo asintió lentamente. No hacía falta decir nada más. Ambos sabían exactamente de quién hablaba. Sus puños se cerraron con fuerza, y la atmósfera se cargó de una tensión oscura, casi tangible, como si la misma sed de sangre se filtrara en el aire. Pero Crimini no se inmutó. No hubo temor en sus ojos, ni siquiera preocupación. En su lugar, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro, tan filosa como una cuchilla recién afilada. Entonces hazlo sufrir, haz que ese maldito hijo de puta pague. Una vez más, el Doom Slayer asintió con la cabeza. Sin necesidad de palabras, giró sobre sus talones y caminó con paso firme hacia la ventana vacía, el peso de su armadura resonando sobre el suelo de madera vieja con un ritmo grave y constante. No se detuvo a mirar atrás. Con un solo impulso, se lanzó al exterior. El impacto fue brutal. El suelo del callejón tembló como si acabara de estallar una granada. El crujido del concreto al resquebrajarse se oyó hasta los pisos superiores, y el edificio entero vibró con un estremecimiento sordo. Una nube de polvo se alzó brevemente, y del punto de caída emergieron trozos de asfalto agrietado y humo cálido. Crimini no se inmutó. Mientras el estruendo aún se desvanecía entre los muros, se apresuró hacia la ventana y se asomó con los codos apoyados en el alféizar, como si observara un espectáculo ya familiar. Su melena enmarañada se agitó levemente con la corriente de aire ascendente, cargado con el olor a cemento roto y a metal caliente. Pero no lo vio. Abajo solo quedaba un cráter ancho y profundo, aún humeante en los bordes, como si la tierra misma hubiera sido golpeada por un meteorito. No había rastro del Doom Slayer. No había huella alguna de su presencia, ni siquiera una sombra que delatara su desaparición. Era como si el mismo infierno, incapaz de soportar algo tan destructivo, lo hubiera devorado, o como si este mundo simplemente lo hubiera escupido, incapaz de retenerlo dentro de sus fronteras. Un grupo de pecadores, atraídos por el estruendo, salieron a investigar. Se acercaron con cautela, escudriñando el entorno, quizás esperando encontrar un cuerpo aplastado contra el pavimento. Pero al descubrir el cráter vacío, sus rostros se torcieron en una mezcla de desconcierto y miedo. Uno murmuró una maldición, otro retrocedió instintivamente, y los demás huyeron sin mirar atrás, como si el simple acto de presenciar aquello los marcara como los siguientes en caer. Un terror primitivo se apoderó de ellos, como si el propio infierno los hubiera llamado por su nombre. Crimini, aún asomada por la ventana, dejó escapar una risita baja, cargada de diversión al ver cómo los pecadores se dispersaban en todas direcciones, tan asustados como un grupo de niños, que acababan de tocar el timbre de la casa del viejo gruñón del vecindario, y ahora corrían como si el mismísimo diablo los persiguiera. Observó cómo tropezaban entre sí, lanzando miradas de pánico hacia el cráter humeante, sin tener la menor idea de lo que había caído, o más bien, de quién había caído allí. Definitivamente, iba a extrañarlo. ¿Sabes? Voy a extrañarla. El Doom Slayer alzó ligeramente la cabeza, atento a la inesperada declaración. Se encontraba en lo alto de un edificio de altura moderada, lo suficiente para ofrecerle una vista casi completa de Pentagram City. No era el más alto ni el más imponente, pero bastaba para observar la metrópolis infernal que se extendía en el anillo del orgullo. Había dejado sana y salva a Crimini en su hogar, ubicado en el sector conocido como el miserable basurero. Solo después de separarse de ella, y de asegurarse de que ningún demonio los hubiese seguido, se dirigió a la azotea del edificio. Lo hizo en silencio, con la ciudad extendiéndose frente a él como un infierno viviente de luces, neón y caos. Susan, quien había permanecido en silencio durante todo el trayecto, por fin se había animado a hablar. El Slayer soltó un leve gruñido, uno que Susan interpretó sin problemas como una pregunta implícita. ¿En dónde demonios estabas? Mis disculpas, Doom Slayer. Pero como usted notó, Crimini se alteró cuando pregunté por sus padres. Consideré prudente mantenerme en silencio para no empeorar su estado de ánimo, y, si me permite decirlo, fue una decisión bastante acertada. Contra todo pronóstico, el Doom Slayer no encontró fallas en su lógica. De hecho, le pareció perfectamente razonable. Crimini se había molestado genuinamente cuando Susan le hizo aquella pregunta. Estaba claro que el tema de sus padres era una herida abierta, algo que prefería no recordar ni mencionar. Extraño, sin duda, pero en un mundo tan extraño como este, simplemente decidió aceptarlo. Un breve silencio se apoderó del lugar, mientras el bullicio constante de Pentagram City persistía como un eco lejano.
El Doom Slayer observaba la ciudad desde la altura, su rostro tan impasible como siempre, sin rastro alguno de emoción. Solo esa expresión inquebrantable que lo había acompañado a través de incontables batallas. Ellos van a volver. La voz de Susan rompió la quietud con una frase simple, pero cargada de certeza. No necesitaba especificar a quién se refería. Ambos lo sabían bien: el infierno. Esa amenaza eterna que jamás dejaba de perseguirlo, desde el día en que se atrevieron a cruzarse en su camino. Susan prosiguió con un tono más serio. El miserable fue claro: tienen la intención de invadir este mundo en cuanto consigan eliminarte, y algo me dice que, esta vez, no se detendrán hasta lograrlo. ¿Van en serio, Doom Slayer? El Doom Slayer no respondió. Como siempre, el silencio fue su única réplica. Pero Susan sabía que había escuchado, y que había entendido perfectamente. Sus palabras no hicieron más que reforzar lo que él ya intuía: esto apenas era el comienzo. Una nueva cacería se avecinaba. Apretó los puños con fuerza, sus guantes rechinando bajo la presión. Sus ojos, ocultos tras el visor, se endurecieron en una mezcla letal de determinación y furia contenida. No iba a repetirse lo de la última vez. Esta vez, no quedaría ni un solo demonio en pie. Y cuando el miserable, Demiurge, y todo aquel lo suficientemente estúpido como para desear su muerte cayeran a sus pies, entonces iría por ese bastardo. Iría por Lucifer. Si de verdad había usurpado el trono del Señor Oscuro original, entonces debía saber quién había sido el auténtico gobernante del infierno. Aunque las palabras del miserable insinuaban una intrincada historia con los Maker, incluso antes del pacto con la Khan Maker, nada de eso le importaba. Solo le importaba una cosa: encontrar al verdadero soberano del infierno, si es que aún vivía, y aniquilarlo. De la forma más brutal posible. De la única forma que él conocía. Entonces, tal vez, solo entonces, su cruzada llegaría a su fin. El fin de una guerra que había durado más que la memoria misma. El fin de la leyenda. Y quizá, en ese último suspiro de victoria, también llegaría el fin del hombre detrás del mito. El fin del Doom Slayer.